Muy buenas tardes, nos encontramos con Rodolfo Sánchez Coelho para hablar acerca de sus obras, informar acerca de los proyectos que tiene más adelante. Rodolfo, buenas tardes, bienvenido al mundo de los cronopios. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar sobre literatura, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento que tuviste con la literatura? ¿Cómo así te iniciaste ese impulso a escribir libros? Bueno, yo siempre he pensado que un acercamiento que tiene toda persona con la literatura es en el contacto o bien con algunas experiencias o bien con los libros. Bueno, en mi caso fue quizás un poco diferente. Cuando era niño, yo tuve un acercamiento muy grande con con las revistas que publicaba Marvel en formato tabloide y que eran historietas sobre estas historias fantásticas que narraban aventuras interplanetarias, ¿no? Yo leí La Guerra de las Galaxias desde muy niño y creo que mi imaginación empezó a volar a partir de conocer a estos encuentros con seres alienígenas, estos viajes espaciales y sobre todo este conocimiento de que nuestro mundo no solamente es el planeta Tierra en el que yo vivía, en el que vivimos todos, sino que esas revistas me hablaban de otros universos, de otros mundos y otros seres que en muchos casos eran muy distintos a nosotros, pero que en otros aspectos también se parecían bastante a nosotros. Ese fue acercamiento un tanto visual, digamos, Yo creo que sí, mira, en la literatura no solamente es la imaginación, la fuente, el ontanar de donde podamos sacar las historias, sino que también es de lo que observamos. Un escritor tiene que ser un observador por excelencia, ya sea de manera consciente o inconsciente, siempre estamos viendo la realidad o estamos viendo nuestro propio interior para poder generar y crear lo que queremos escribir. Entonces la imaginación se nutre, creo yo, del uso profundo, analítico del ojo, de la vista. En cuanto a las lecturas, que también es una parte importante para el escritor, ¿qué escrituras, qué libros te empezaron a formar para ser escritor? Mira, hemos hablado acerca de las revistas y este fue un primer acercamiento que seguramente me impactó, pero la formación ha venido básicamente a través de los libros, ¿no? Si un escritor creo que siempre tiene una formación libresca del cual extrae a algunos autores que se van a quedar impregnados dentro de sí y que van a dirigir de cierta forma su literatura, su forma de escribir. Si yo tuviese que mencionar un libro fundacional en cuanto a mi literatura, tendría que hablar de un tomo de pastas azules, un tomo de pasta dura con letras doradas, que lo encontré en la biblioteca de la casa. Era un libro que estaba empolvado con las hojas amarillentas, pero que solamente abrirlo me trajo en realidad muchas ideas y creo que inspiró mi literatura, ¿no? Ese libro fue un libro de ciencia ficción. La pasta decía con letras doradas, Amos de títeres, y el autor era un norteamericano, Robert Heinlein. Empecé a leer esta historia acerca de seres extraterrestres que se impregnaban en la columna vertebral de los seres humanos y que le transmitían su ADN y los manipulaban, ¿no? Convirtiéndolos en una especie de muertos vivientes. Este libro francamente me impactó y fue la manera como yo penetré a la literatura desde el género de la ciencia ficción. Es importante el inicio de la literatura. ¿Con qué libro empezaste ya a publicar tus cuentos en este inicio de la literatura guaracina? Mira, a pesar que el primer libro que causó en mí una gran expectativa fue de ciencia ficción, yo empecé escribiendo literatura realista. Durante muchos años, básicamente en los años que estuve en el Instituto Superior Pedagógico, estuve pensando en querer escribir un libro. Tuve un sueño a través bueno, en una noche de verano, en el cual yo me veía teniendo un libro en mis manos y que ese libro era mío. Cuando uno lee muchas historias y se queda fascinado ante ellas, creo que empieza a nacerle la idea de que uno tiene que escribir su propio libro, ¿no? Y mi sueño fue escribir un libro. Lo fui madurando, algunas experiencias mías, las transformé en algunos relatos y al fin se plasmaron en el año 2011
en el libro titulado El sexto lugar de la quinta, un título que hace referencia a las partes más olvidadas de una ciudad, en este caso de la ciudad de Huaraz. Y fue mi primer libro, ¿no? Fue una experiencia en realidad muy importante, porque marcó el inicio de lo que después va a constituir mi posición existencial en el mundo, que es seguir escribiendo. Este avance importante, luego vino otro libro más en tu producción. ¿De cuánto tiempo a cuánto tiempo datan estas publicaciones? Bien, el segundo libro ya fue un libro de literatura fantástica, centrado en la muerte. El tema fundamental era pues esa gnosis misteriosa e incognoscible para el hombre, que es la muerte y qué hay después de ella, ¿no? Esta idea que rondó muchos años en mi cabeza, al final la pude plasmar en una colección de cuentos titulada Un ángel sentado en mi cama, ¿no? Es un libro en el cual todos los personajes se enfrentan al límite, al trance de la muerte, y entonces ahí viven una serie de peripecias y de cambios psicológicos dentro de sí. Creo que la idea de la muerte es una idea que ha generado en casi todos los escritores siempre una curiosidad por querer escribir acerca de ello, ¿no? Y mi segundo libro pues trata de eso, ¿no? Cuentos fantásticos relacionados a la experiencia de la muerte, una experiencia que todos vamos a vivir, ¿no? Luego pasaste también allá a desarrollar ya, creo que lo que has iniciado al inicio, el tema de la ciencia ficción con tu tercer libro. Precisamente, ¿no? Mira, es curioso, luego de haber escrito 2 libros, por fin pues afloró en mí la idea de escribir sobre ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué esta demora, digamos, Rodolfo? ¿Por qué recién en el tercer libro? Bueno, yo creo que la ciencia ficción la he considerado como un tema muy importante para mí y necesitaba madurar un poco más. Creo que necesitaba conocer y leer a muchos autores más para poder atreverme a escribir una obra de ciencia ficción. Por eso el tercer libro creo que sale cuando yo ya decido, ya determino de que estoy de repente en el nivel como para escribir una obra de esa temática, ¿no? Y por fin, pues en el año 2017 se publica La presencia de todo, un libro de ciencia ficción sustentado en las ideas de esa época, de una época futura, que yo denomino el supracapitalismo, donde la prohibición de imaginar y de tener sentimientos genera seres rebeldes que quieren sentir, que quieren pensar, que quieren imaginar, que quieren fantasear, y por lo tanto se convierten en unos sediciosos que no son buenos vistos por la sociedad, por el supracapitalismo, y por lo tanto son perseguidos, ¿no? Entonces la ciencia ficción entra aquí en el sentido de que la sociedad supracapitalista de este libro es una sociedad dirigida por ordenadores y por seres mitad hombre y mitad máquina que yo denomino transhumanos. Bueno, toda esta aventura, ¿no?, en realidad genera esta tensión que existe entre el hombre y la tecnología, y de hasta qué punto lo que el ser humano va inventando y fabricando podría en algún momento ser nocivo para él mismo, ¿no? Mira, en el libro lo que nos hace humanos, como el amor y el pensamiento, se convierten en realidad en trabas que son prohibidas, que son perseguidas, y que en realidad no sirven para esa sociedad, ¿no? Bueno, la ciencia ficción está inscrita ahí, y es un libro que en realidad aprecio mucho, porque casi lo considero como un libro iniciático, porque la ciencia ficción viene a ser para mí la rama por la que pretendo ya seguir mis caminos literarios, ¿no? Tanto la ciencia ficción como también el terror, que es otra de las ramas literarias que también me atraen bastante, ¿no? ¿Por qué esa motivación de la ciencia ficción, Rodolfo, ¿no? Habiendo seguramente muchas historias por contar, ¿no?, en diferentes momentos y diferentes circunstancias, ¿no? Porque en la ciencia ficción encuentro el campo perfecto para poder escribir las historias que pienso, ¿no? Miren, es un mundo que, al ser probable, porque no es un mundo real presente, es un mundo probable, y al generarse dentro del universo de las posibilidades, creo que me da la pauta para poder escribir lo que deseo hacer
encuentro en la ciencia ficción una comodidad para poder hacer mi literatura, y es uno de los temas por eso mismo que se empiezan a convertir en una añoranza perfecta para mí, ¿no? Manifestabas que ya ¿no? tienes algunos proyectos y también el tema de terror. ¿Cómo va con tus proyectos para este año 2019? Mira, este año también ya he tenido la suerte de poder tener ya en ciernes la publicación de una nueva obra literaria que está en el ámbito de la literatura fantástica y de otras de las ramas literarias que me fascinan, que es el relato de terror, ¿no? El relato inspirado en nuestros miedos interiores, en nuestros complejos y en nuestros vacíos, que se proyectan muy bien literariamente. Para este año y voy a publicar el libro, ya lo puedo anunciar desde ahora, el libro titulado El vampiro y otros cuentos de miedo, que es una colección breve pero muy significativa sobre el terror, de cómo concibo la literatura de terror, y que está inspirada en algunas experiencias de mi infancia. Es una literatura que la siento que surge de mis vivencias, pero que al mismo tiempo surge también de lo que siento, de lo que tengo. Y es un libro que esperamos que me dé, espero que me dé muchas satisfacciones y que le guste al público lector, nuevamente ingresando por este nuevo sendero de la literatura, de la narración de terror, que es un tipo de literatura que ha sido poco explorada en Ancash y que creo que estoy decidido a explotarlo un poco más junto con la ciencia ficción. Es importante los anuncios que nos haces, Rodolfo, en torno a tus nuevos proyectos que tienes, y seguramente estos se van a ir, ¿no? Van a ir continuando. ¿Qué opinión tienes ya para ir culminando la entrevista de todo este grupo de escritores que están en la ciudad de Huaraz, nuestra literatura huaracina, que ha ido emergiendo y ha ido apareciendo nuevos nombres a lo largo de estos años? La literatura huaracina durante esta última década ha tenido una explosión muy singular. Estamos viendo el develamiento de muchos escritores que se han mantenido durante mucho tiempo ocultos, pero que últimamente se están atreviendo a publicar, a dar al público lector sus fantasías literarias, y me parece que viene a ser un momento muy bueno para la literatura huaracina, porque no solamente vemos una profusión de autores, sino que estamos viendo dos temas que me parecen fundamentales. En primera instancia, que estos autores están escribiendo textos de calidad, textos con muy buena calidad literaria, que reflejan el hecho de entender la literatura como un acto profesional y no como un simple pasatiempo, ¿no? Y en segunda instancia, algo que nos parece también un referente fundamental en la literatura huaracina, es que tenemos una beta, un amplio espectro de temáticas. El escritor huaracino no se está adscribiendo solamente a generar literatura andina o la literatura tradicional que se suele considerar en el canon ancashino, por decirlo de alguna forma, sino que ha diversificado la cantidad de temáticas. Y mira que tenemos autores como, digamos, Alex Rosales, que escribe literatura de aprendizaje, literatura fantástica. Tenemos a Rodrigo Barraza, que también se ha afincado a escribir literatura erótica en algunos relatos muy bien estilizados. Tenemos autores que empiezan a escribir sobre la literatura infantil. Tenemos aquí, digamos, a Edgar Norabuena, ¿no? Tenemos también la beta de terror que estoy iniciando yo, la ciencia ficción, el relato juvenil. Entonces, mire, tenemos una amplia gama de literatura que ya en realidad se convierte esta literatura huaracina en una literatura cosmopolita, y creo que eso es en realidad un punto muy favorable que denota una efervescencia literaria en la ciudad de Huaraz, lo cual, bueno, a nosotros nos tiene muy complacidos, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y esperemos pues que podamos seguir profundizando, leer a nuestros autores regionales, huaracinos, que es lo que necesitamos para revalorar la literatura que existe aquí, y sobre todo, de repente culminar invitándoles a que puedan estar a la expectativa del nuevo libro de literatura de cuentos de terror,
El vampiro y otros cuentos de miedo, que en junio o julio ya debemos de estar teniéndolo aquí en la presentación del caso. Muchas gracias. Vamos a leer un fragmento de La presencia de todo, que es mi primer libro de ciencia ficción y que en realidad es el inicio de una trilogía, ¿no? Va a ser publicado nuevamente con otro título y va a ser el inicio de una trilogía de ciencia ficción. Bien, el fragmento inicial dice, lo voy a leer. Capítulo 1. Un humano. Acaba de nacer mi bebé, es decir, acaba de autonacer, y ya es hora que deje de ser un humano. Yo fui un humano, ese fue mi triste destino, pero mi hijo ya no debe serlo. Los pensamientos de SG-180 lo inundan por completo. Un tenue sentimiento de estar transgrediendo algo emergía dentro de sí, pero igual continuaba pensando. Primero, haré que en el hospital virtual le implanten a sus bronquios un recubrimiento interno de plexiglás antimicrobiano para evitar que sufra de bronquitis imaginaria, como yo, por el resto de su vida. Así nadie pensará en reemplazarlo dentro de la cadena productiva. Como pieza del engranaje estará bien. Luego, tendré que cambiar toda su piel por megatejido dérmico. Apenas empiece a caminar, los huesos de sus piernas serán sustituidos por fibra de titanio rígido. Sería perfecto, además, insertar en su cerebro un cognochip hipotalámico para inhibir emociones como el amor, la justicia y la sed de verdad, aquellas sensaciones tan infecundas que desequilibran la existencia. Con un par de ojos biónicos, serie aceleratum, incrementaré su capacidad para percibir los objetos del mundo. En cuanto a sus venas, ¡silencio! El ordenador solipsista encendía sus luces enclavado desde un rincón del cubículo. Su pantalla, es decir, su rostro, parecía observar con solemnidad a SG-180.